¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a nuestra clase. Hoy hablaremos acerca del tejido vegetal. Iniciaremos con nuestro versículo en Génesis 1:11. El Señor cubrió la tierra con todas las hierbas que daban semilla y árboles frutales. Esto lo hizo en el tercer día. Y en base a esto vamos a hablar en la tarde de hoy. Bien, las plantas están clasificadas según su tejido en vasculares y no vasculares. Cuando hablamos de vasculares, estamos hablando de las plantas traqueófitos. Es decir, aquellas, ¿a qué les suena traqueófitos? ¿Tráquea? Sí, exactamente, le suena a tráquea. Es decir, que es un ducto o conducto que obviamente se encarga de transportar algunas cosas. Vamos a ver a continuación de qué se trata. Las plantas vasculares tienen vasos vasculares, ¿verdad? Conducen agua y nutrientes. Entonces, de lo que yo le hablaba inicialmente, que son como sorbetes, los vasos vasculares son como sorbetes, ellos transportan o conducen el agua y los nutrientes. También poseen tallos y hojas verdaderas. Y cuando yo le digo tallos y hojas verdaderas, quiere decir que hay plantas que no poseen hojas verdaderas. Ya vamos a ver a continuación cuáles son. Son de gran tamaño, es decir, porque como tienen un tronco, pueden sostenerse y pueden elevarse a grandes alturas, como el cedro, las palmeras, la cayena, los árboles frutales como el mango, el aguacate, etcétera, etcétera, son plantas vasculares o traqueófitas. Y existen dos tipos, las que tienen semillas y las que no tienen semillas. Es decir, dependiendo del fruto, ¿verdad? O sea, si dan o no dan fruto. Las plantas no vasculares, que son las plantas que no tienen estos sorbetitos, estos no tienen los vasos vasculares, no tienen ni raíz ni hojas reales. Es decir, que ellas tienen rizoides. Son el puente entre el medio acuático y el medio terrestre. Normalmente están en los lugares húmedos, como las algas y los musgos, los líquenes, y se aferran a superficies por sus rizoides, que son los que llamamos raíces. No son raíces verdaderas, sino son especies de raíces. Es un tipo. Las plantas pueden clasificarse de dos maneras. Dependiendo del tejido, pueden ser simples y complejas. En este momento vamos a ver sobre cuáles son las plantas de tejidos simples o cuáles son los tejidos simples dentro de la planta. Son la merismática, el parenquimática y el sostén. ¿Ok? El tejido merismático se le llama también tejido embrionario. ¿Ok? Ese tejido está relacionado con el crecimiento de las plantas y el desarrollo. Ellas tienen dos apicales, los primarios y los secundarios. Su función principal es hacer crecer la planta longitudinalmente, es decir, que adquiera largura. El parenquimático es el tejido, ¿verdad?, de las células vivas que está presente en todo lo que crece. ¿Y qué le crece a la planta? Le crecen las hojas, le crecen los frutos, le crecen los tallos, le crecen, bueno. Todo eso, en eso está presente el tejido parenquimático. Ellas tienen grandes vacuolas que funcionan en el proceso fotosintético, en la reserva de nutrientes y en la oxigenación, en la respiración o transpiración de la planta. Por último tenemos las células, el tejido sostén, ¿verdad? Que como su palabra lo dice, se refiere a la que le da estructura gruesa a la planta. Es decir, es la célula, es el tejido firme, grueso, consistente, que está en las paredes de la planta, alrededor de la planta, que la cubre y que no es más que el tronco que ustedes observan allí. Y las ramas o tallos rígidos, ¿ok? Dentro del tejido complejo tenemos los conductores y los dérmicos. Conductores no es más que el transporte. ¿Y qué transporta? Aguas y minerales y algunos nutrientes que se obtienen del suelo. Existen dos tipos. El xilema, que es la parte que va desde la raíz hasta las hojas, es que ese transporte, es la ruta que recorre, va desde la raíz hasta a las hojas. Como decir, la ruta 90, ¿verdad? Y los floemas, que son el liberiano, ella transporta los fluidos o los azúcares
desde el tallo hasta el fruto. Esa es la que le da el dulzor a los frutos que adquirimos, ¿verdad? Además tenemos el tejido dérmico. Dérmico, recuerden ustedes que es la parte externa. Él cubre la planta, tiene estomas por donde respira o transpira la planta y tiene tricomas en la raíz, es decir, pequeños vellitos que son por donde absorbe los nutrientes.